Ahora a continuación nos va a estar hablando el doctor Clímaco Pérez. El doctor Clímaco Pérez es un cardiólogo y electrofisiólogo, médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo que actualmente está laborando en varias instituciones a lo largo del país, tiene una amplia experiencia y nos va a hablar sobre la otra herramienta fundamental. Ya habíamos hablado en nuestras manos iniciar reanimación. Ya Alejandra y Cristian nos habían hablado del desfibrilador, que es una herramienta diseñada específicamente para que una persona sin entrenamiento la sepa manejar. Y el doctor Clímaco nos va a hablar sobre el desfibrilador automático externo y cómo se maneja. Doctor Clímaco, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hablar un poco ahora de un dispositivo que salva vida. Eh, Así como las manos, como lo ha explicado muy bien el doctor Juan Carlos y los expositores que me han precedido, hay también dispositivos que pueden ayudarnos en este proceso. Y en ese está un dispositivo que se llama el desfibrilador automático externo. Estas diapositivas, algunas fueron donadas por el doctor Jorge Marín, otro electrofisiólogo del colegio, quien pues le doy las gracias. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Vamos a ver que esto, aquí está. Pues no hay conflictos de intereses, no tengo conflictos en el momento. Es importante, como ya se dijo, tener en cuenta la epidemiología del paro cardíaco súbito, porque es lo que vamos a reanimar. Esta patología o este lapso de la vida puede afectar a más de 350.000 personas al año en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos. La mayoría ocurre en los domicilios y en lugares públicos y no hay atención médica inmediata. Menos del 10% de esas personas sobreviven generalmente, lo cual justifica la necesidad del uso de las maniobras que hemos hablado, pero también de un dispositivo que nos ayude en ese proceso de reanimación, como es el desfibrilador automático externo. Y que debe estar entonces accesible en espacios comunitarios, como vamos a ver, hay ya normas legales para el uso de este tipo de dispositivos. ¿Qué es un dispositivo? Entonces, un desfibrilador automático externo. DEA es un dispositivo médico portátil que analiza el ritmo cardíaco y, si es necesario, administra una descarga eléctrica controlada para restablecer un ritmo al ritmo normal o a la vida. ¿Cuándo se usa? Cuando las personas, como lo hemos visto en las charlas de la mañana que nos precedieron, no responden o no respiran. Es muy importante mirar eso, y si tenemos la posibilidad y sabemos medir el pulso o ubicar que haya presencia o ausencia de pulso y hay irregularidad de pulso, se podría hacer una indicación si no responde y no respira o si no hay pulso. Entonces, utiliza generalmente este aparato una serie de algoritmos sofisticados que permiten detectar dos arritmias cardíacas. Hoy hemos hablado de las arritmias, de pronto no las hemos visto, ahorita se las voy a mostrar. La fibrilación ventricular, y la otra se llama la taquicardia ventricular sin pulso. Su funcionamiento está regulado por normas internacionales de seguridad. Como las personas no somos legas muchas veces en conocer, si no somos electrofisiólogos, cardiólogos o internistas o médicos, estas arritmias, el aparato hace a través de esos algoritmos el reconocimiento de la arritmia. Entonces, por eso nos hace posible y más seguro lo que estamos haciendo. Esto es lo que se llama la fibrilación ventricular. Ese es el caos que está produciéndose dentro del corazón de nuestro paciente, y ese o de la persona que encontramos en la calle en una situación de paro y está presentando esto que es la fibrilación ventricular que produce la muerte. Y esto más regular es lo que se llama la taquicardia ventricular, pero en este caso el paciente no tiene pulso, no está respirando y necesita que le hagamos unas maniobras y la utilización del desfibrilador. Ya han visto en algunos videos que han mostrado algunos de los expositores que me preceden cómo se comienzan las maniobras comprensivas, y el doctor Juan Carlos las explicó de muy buena manera. Y aquí está cómo se coloca el dispositivo. Miren que el dispositivo tiene unos parches que trae, se colocan, y ahorita vamos a mirar
las posiciones en donde se colocan los parches y con eso el aparato comienza a leer, a hacer una lectura, a reconocer el ritmo del paciente y dependiendo de eso él va a descargar. Entonces, al encenderse, eh, instruye el aparato a la persona que lo está usando, que puede que sea una persona que tenga conocimiento o puede que no tenga nada de conocimiento del uso de este tipo de dispositivos, a colocar dos parches en el pecho desnudo de la víctima, que quitar la camisa o la ropa superior del tórax y colocar los parches. Generalmente se coloca un parche por debajo o en la zona del corazón y el otro o más abajo del corazón en la parte lateral y el otro en la parte superior del lado derecho. Entonces, la parte izquierda por debajo donde está la punta del corazón y el otro se coloca por debajo de la clavícula del lado derecho. Eh, Analiza automáticamente el ritmo cardíaco y determina si es necesario aplicar una descarga. Eso lo hace el aparato. Y si lo es, él mismo indica que se alejen las personas, porque como es una carga eléctrica, puede producir compromiso si uno está tocando al paciente o está en contacto directo con la persona. Y presionar el botón de choque. Algunos tienen botón de choque para presionar, otros lo hacen de manera automática. Si él envía, que es la mayoría, a que toquemos el botón de choque, entonces lo tocamos y con eso va a descargar al botón, no a la persona. ¿Por qué es importante el uso precoz del aparato, traerlo pronto? Porque cada minuto que pasa, como mostraba la doctora en su charla, los sistemas se van deteriorando progresivamente y la arritmia se hace más resistente y menos probabilidad de que la persona salga eh, a, del evento que está haciendo de muerte. Entonces, cada minuto cuenta, por lo tanto, es importante traerlo porque cada minuto que pasa disminuye la probabilidad de que la persona sobreviva del 7 al 10%. Eso es bastante. Quiere decir que en 10 o 10, 9 o 10 minutos ya la posibilidad de éxito es muy poca. Debe usarse lo antes posible, entonces su acceso debe ser rápido, está vinculado con ese uso rápido, con una mayor tasa de retorno en la circulación espontánea, como lo vimos en la diapositiva de la doctora, y de supervivencia con buena función neurológica. Es preservar el cerebro del paciente. Entonces aquí vemos esta diapositiva que es muy bonita y miramos cómo si al primer minuto le damos el choque con el DEA, el paciente tiene una 90% probabilidad de sobrevida y así va bajando hasta el minuto 9, donde la sobrevida baja hasta el 10%. Hay consideraciones genéticas en el uso del dispositivo. Se justifica su uso a través de dos consideraciones éticas que son el principio de beneficencia y el de no maleficencia. Así salvamos una vida sin causar daño. Y el consentimiento es presunto porque la persona está en una condición de inconsciencia, pero si estuviera en uso de razón, daría la autorización. Entonces es un consentimiento presunto que autoriza a que se hagan estas medidas por la persona que presencie este evento. El uso precoz del DEA entonces cumple con el deber moral de asistencia en emergencias y de respeto por la vida humana y promueve una cultura de solidaridad y de empoderamiento ciudadano. Entonces, por eso estamos llamados a colaborar en caso de que se presente una de estas situaciones sin dependencia, como decía Juan Carlos, del hecho de que sea una mujer y que uno sea un hombre. Aquí estas condiciones y estas consideraciones están por debajo del fin supremo, que es la vida, preservar la vida. Entre ese contexto, también hay unas leyes y unas normas que rigen estas condiciones para que puedan hacerse y que permitan que no haya después inconvenientes desde el punto de vista legal cuando uno participa en estas situaciones. Y entre esas están las leyes del buen samaritano. En Colombia está la resolución 2003 del 2014, que regula la disponibilidad de DEA en instituciones y en eventos de atención de urgencia. Este marco legal entonces busca fomentar el acceso, porque esto es un tema de salud pública, a la desfibrilación y a salvar vidas sin temor a repercusiones legales.
Este es un ejemplo de un DEA que se encuentra ubicado en este aeropuerto, en uno de las columnas de este aeropuerto. Entonces, ¿en qué lugares se recomienda o debe haber siempre un DEA? Los hospitales, en las clínicas, en las ambulancias, en las escuelas, en los aeropuertos, en los gimnasios, en los centros comerciales, en los estadios, también en los edificios gubernamentales, en lugares de alta concurrencia pública, en las instalaciones, deben siempre acompañarse de una señalización visible que muestre dónde está el DEA y que éste se encuentre siempre en un mantenimiento regular y que haya capacitación del personal que labora en el sitio para que también ayuden en estos procesos. En los eventos deportivos hemos visto algunos videos durante la mañana donde se presenta un riesgo generalmente elevado de paro cardíaco súbito, especialmente en atletas jóvenes. Vimos en fútbol, en hockey, en diferentes deportes. Entonces, contar con un DEA en estadios, en gimnasios, en maratones, es una cosa de importancia para salvar numerosas vidas, que se puede presentar en cualquier momento un colapso, y se recomienda capacitar a entrenadores y personal logístico. Entonces, vos, como dices aquí, podés salvarle la vida a una persona, sin importar la condición, solo conociendo que está este dispositivo y que nos puede ayudar siempre y cuando pues, se cumplan con los criterios de que esta persona no tiene pulso o no está respirando. Cualquier persona presente entonces puede y debe usar un DEA ante una emergencia, incluso sin entrenamiento previo, como hemos dicho, y están diseñados estos dispositivos para ser seguros, fácil de usar, guiando al usuario paso a paso, y lo pueden hacer, generalmente hay personas entrenadas, ya que podemos ubicar, si de pronto y lo tenemos cerca, un docente, un policía, un guarda, ellos, entonces no se les olvida, vos podés salvar una vida. En la cadena de supervivencia se incluyen entonces el reconocimiento inmediato del paro cardíaco, activación del sistema de emergencia, ya lo habló ahorita Juan Carlos, el RCP precoz, defibrilación rápida, entonces hay que traer el DEA y los cuidados postparo, buscar una ambulancia y enviar el paciente al centro médico o de salud más cercano. Romper esta cadena disminuye significativamente la probabilidad de supervivencia del paciente. Por eso es fundamental capacitarse toda la comunidad, y eso es lo que estamos haciendo en estas charlas del Colegio Colombiano de Electrofisiología en cada uno de estos eslabones. Acuérdense, ya lo dijo Juan Carlos, llamar al 123, pedir el DEA, ubicar el DEA, traerlo, y otra persona, si estamos acompañados, empieza con presiones en el pecho. Entonces existen diferentes tipos de DEA, como ya les había explicado, hay unos semiautomáticos, hay otros automáticos, los del botón, los que no tienen el botón, sino que lo hacen solo, y se diferencian también en su interfaz, en portabilidad, en conectividad, con servicios médicos, hay de todo, retroalimentación sobre la calidad de la compresión y del RCP que estamos haciendo. Ahí tenemos algunos ejemplos de los que más se utilizan y que más se aparecen en el mercado. Hay con innovaciones tecnológicas, cada vez van creciendo cosas, entonces hay con conectividad Wi-Fi, con retroalimentación en la calidad de la reanimación, como dije, con pantallas táctiles, actualizaciones automáticas, transmisión en tiempo real a el centro médico, etcétera, etcétera. Generalmente vienen un kit, no como lo vimos allí, vienen como una bolsita donde está el dispositivo con los electrodos adhesivos, con tijeras, guantes, rasuradora, toalla, gasa para poder poner el tórax en condiciones, y un manual de instrucciones, mascarilla de ventilación pueden traer, a veces no, es importante entonces revisar su funcionamiento, fecha de vencimiento de los parches, el mantenimiento preventivo y el monitoreo de las baterías son esenciales que lo hagan los sitios donde están. Aquí tenemos un ejemplo de cómo generalmente lo encontramos, que son los dos parches y el dispositivo, pero puede venir con un kit. El costo, pues son siempre onerosos, por eso hay que cuidar el dispositivo, porque con él podemos salvar la vida de otras pacientes o de otras personas que pueden vivir la misma condición, valen entre $1,000 y $2,000. Ese valor, pues, evaluado frente a costo de la vida, pues, es nada, o de la atención de un paciente en UCI. Algunos países subsidian su compra y promueven su disponibilidad universal porque, pues, en lugares estratégicos dada, pues, su beneficio y ventaja.
Entonces, estos son los pasos para el uso del DEA. Primero, verificar la seguridad de la escena y conciencia del paciente, llamar el número de emergencia y pedir un DEA, iniciar el RCP si el paciente no responde, encender el DEA y seguir instrucciones, colocar los electrodos, no tocar al paciente durante el análisis, administrar descarga si es indicado sin tocar al paciente y reanudar RCP inmediatamente. Aquí está el aparato, mírenlo. Él te habla, te hace el análisis en curso y hundes el botón y chocas. Aquí hay algunos daticos interesantes de esta diapositiva del doctor Marín, donde dice primero abrir, pegar los parches, analizar el ritmo y hundir el botón para que él descargue si eso es lo que él indica. Entonces, el DEA es diferente a los aparatos de desfibrilación manual que utilizamos nosotros en los hospitales. Ese requiere la interpretación del electrocardiograma por el médico general, el internista, el familiar, cardiólogo, el urgenciólogo o el electrofisiólogo y el ajuste manual de energía dependiendo de las necesidades del paciente y de la arritmia, un personal entrenado, ¿verdad? En cambio, el DEA sí decide si hay ritmo desfibrilable o no, él solo, no necesita todas estas interpretaciones y facilita la intervención comunitaria. Entonces, por eso su efectividad. ¿Cuándo está contraindicado el uso del DEA? Esto es importante saberlo. No debe usarse en personas con signo de vida o respiración. Por eso lo he insistido durante la diapositiva que les mostré al principio. No debe aplicarse si el paciente está en agua o sobre superficies metálicas mojadas por el riesgo de la conducción y de hacer quemaduras. Hay que sacar la persona y tenerla en una condición mejor para poderlo hacer. Los electrodos no deben colocarse sobre marcapasos o desfibriladores. Si el paciente tiene un bulto de marcapasos, es mejor colocarlo lejos de allí porque podemos hacer cambios o injurias sobre el dispositivo. Tampoco debe interrumpirse la reanimación más de 10 segundos en el uso. Se usa y se sigue reanimando al paciente si este no mejora el ritmo. La capacitación mejora tiempos y confianza en la intervención. Por eso estas charlas, para que tengamos un poco más de confianza si se nos presenta una situación de esta y podamos actuar. Los cursos de RCP y de DEA están disponibles en línea. Se recomienda renovar la capacitación cada 2 años. Aquí hay un ejemplo de una capacitación hecha por uno de los instructores. Esta es aquí en Colombia, en otra ciudad, diferentes Pereira, y ahí podemos mirar cómo se hace el proceso de enseñanza. Cada DEA debe revisarse regularmente, verificarse su batería, fecha de caducidad de los electrodos, limpieza externa. Recomendable mantener una bitácora de revisiones técnicas a las personas que están encargadas de cuidarlo. Ya hablamos que en la población pediátrica hay diferencias, pueden usarse en niños mayores de 8 años con electrodos estándares, los grandes, pero generalmente pueden tener los pequeños, y si el niño tiene menos de 8 años o pesa menos de 25 kilos, se recomienda usar esos parches pediátricos, no los grandes. Pero si no hay, pues se coloca uno adelante del pecho y otro en la parte de atrás, del lado izquierdo del paciente, por debajo del omóplato, si ahí es grande y es un niño menor de 8 años. Aquí tenemos el ejemplo, mírenlo allí, cómo está colocado los parches en este muchacho. Errores frecuentes: no encender el dispositivo, colocar mal los electrodos, tocar al paciente durante el análisis, detener la reanimación por mucho tiempo. También puede fallarse en seguir las instrucciones, del equipo mal. Entonces hay que estar pendiente de hacer las cosas como están definidas y lo que vaya diciendo el aparato. Por eso él está diseñado para minimizar fallos operativos. Entonces, sí es importante pensarlo, pero hay que actuar. Primero está la vida, seguro que es más lo que podemos lograr que pensar y quedar detenidos en no avanzar. El Consejo de Resucitación Europea recomienda el acceso público de los DEA en zonas de alta afluencia. Sugiere capacitar a la población en tanto el RCP, en la reanimación, como en el uso de este aparato, y promueve que cualquier persona puede y debe usarlo. La Asociación Americana enfatiza el uso inmediato del DEA dentro de los primeros minutos tras el colapso, y ustedes saben por qué, y su inclusión en programas escolares. Aquí tenemos otro ejemplo, ahí está. Y aquí les traigo dos videitos rápidos.
Un Eso. desfibrilador externo automático, denominado DEA, es un equipo ligero y portátil que puede identificar un ritmo cardíaco anormal que precisa una descarga. La descarga puede interrumpir el ritmo anormal para restablecer el ritmo normal del corazón. Por ley, estos equipos deben estar en lugares públicos como colegios, universidades, recintos deportivos, aeropuertos, supermercados, mall, entre otros. Para el uso del DEA, los pasos son los siguientes. Colocar el equipo a un lado de la víctima, junto al reanimador que va a manejarlo. Colocarlo al lado contrario al reanimador que lleva a cabo las compresiones. Encienda el DEA. De acuerdo a la gráfica, coloque el primer parche bajo la clavícula derecha y el otro al costado izquierdo del tórax a nivel de la axila. Cuando el equipo indique, aléjese de la víctima y deje que el DEA analice el ritmo cardíaco. El equipo le indicará accionar la descarga. Para ello, no debe tocar al paciente. Recomendaciones. Cuando hay mucho vello torácico, rasure el tórax. Si el tórax está mojado, debe secarlo antes de instalar los parches. Es importante destacar que el manejo inicial del paro cardiorrespiratorio se basa en 6 componentes. Asegurar la escena, reconocer y diagnosticar el paro, solicitar ayuda precoz, masaje cardíaco de calidad y precoz, desfibrilación precoz con el uso del DEA y finalmente el traslado al hospital para iniciar manejo avanzado y cuidados posparo. Estas medidas han demostrado reducir la mortalidad con mayor eficacia. Es fundamental capacitarse en el manejo del paro cardiorrespiratorio y el uso del DEA. Bueno, estos estudios demuestran entonces que los primeros 3 y 5 minutos son fundamentales. La tasa de supervivencia allí es del 50%, dejarlo pasar ese momento es quitarle la opción de vida a una persona. Existen muchos estudios como este de casinos en Estados Unidos, el 74% de los colapsos presenciados fueron tratados con DEA, sobrevivieron. Y bueno, ahí existen casos reales, como hemos visto aquí en el video. Aquí tengo más videos, creo que este otro quiero mostrárselo, es cortico, como en un minuto se puede. Es un aparato muy sencillo de utilizar y nos va a indicar todos los pasos de seguimiento. De respuesta. Solicitar ayuda. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Tener cerca un desfibrilador puede aumentar hasta un 70% las probabilidades de supervivencia. Comprobar la respiración. Si el paciente es un niño, pulse el botón de niño. Cualquier persona lo puede utilizar con un mínimo conocimiento, incluso sin conocimiento. No tocar al paciente. Analizando. Descarga indicada. Reconvertir ese mal movimiento del corazón en un movimiento correcto para que pueda bombear. Iniciar RCP. Una RCP sí que te mantiene con vida hasta que llega la ambulancia. Y ese es el objetivo, mantenerlo con vida. Bueno, yo creo que ese era el mensaje que queríamos traer. Muchas gracias por la invitación al Colegio Colombiano de Electrofisiología y bueno, muchas gracias. Sigamos Bueno, con muchas gracias al doctor Clímaco por la presentación. Voy a tomarme un par de minuticos que tenemos para hacer algunas preguntas que son muy importantes. La primera, para dar masaje cardíaco es obligatorio desnudar el tórax. ¿Qué opinan los panelistas que están acá? O lo puedo responder yo que di lo de reanimación, ¿cierto? La respuesta es que no necesariamente.
Me explico, si ustedes tienen unas chaquetas muy pesadas, unos chalecos o alguna cosa, es importante quitar esos elementos de tal manera que no se pierda la fuerza de la compresión, no se disipe esa compresión que están haciendo. Sin embargo, si es solamente una camisa o una camiseta, no es necesario descubrir el tórax para dar reanimación. No obstante, si ustedes van a poner un desfibrilador automático externo, obviamente hay que descubrir el tórax. Entonces, depende mucho de qué ropa tiene el paciente y con qué elementos cuentan. ¿Ya? Aprovecho para recordarles que no estamos manejando hombres o mujeres, estamos manejando a una persona que está necesitando nuestra ayuda. Hay unas preguntas muy importantes que creo que aquí sí es importante que nos ayuden y es primero, yo ya inicié a reanimar, lo estoy haciendo muy bien. ¿Cuándo paro? ¿Cuánto tiempo máximo debo seguir? ¿Hasta cuándo reanimar? Bueno, pues digamos que para esta pregunta, digamos que está demostrado que pues a medida que avanza el tiempo y yo no he hecho una reanimación efectiva, pues disminuye la posibilidad de sobrevida. Pero digamos que las recomendaciones están entre hacerlo entre 20 a 30 minutos. Si yo reanimo más de 30 minutos y no hay respuesta, es decir, que esa respuesta sea medida en el retorno de la circulación espontánea y el paciente esté pues digamos con pulso o que con signos vitales, digamos que ya es fútil realizarla más de este tiempo dado que las secuelas neurológicas pueden ser irreversibles. Entonces, digamos que si no tenemos cerebro, pues es maluco dejar a las personas con un estado vegetativo o con secuelas muy importantes que, pues digamos que no tenga una calidad de vida apropiada, que precisamente lo que estamos haciendo con la reanimación es brindando una reanimación con calidad para tener una calidad de vida y que todas estas secuelas puedan, digamos, evitarse. Hay una pregunta para que nos pueda ayudar el doctor Clímaco y es si se debe retirar, por ejemplo, los aretes, los relojes para hacer el uso del desfibrilador automático externo. Sí, acuérdense que tenemos es poco tiempo. Entonces, en lo posible, la idea es colocar el DEA, hacer el reconocimiento del ritmo y que el DEA choque al paciente. Pues ya después, si es necesario, pues miramos todas las otras cosas, pero creo que eso es lo importante. Perfecto. Muchas gracias a todos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A abajo en su botoncito. Recuerden que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube.